Estás viendo El Hombre Invisible. Esta noche invisible con el general Alvin Anaya, ex comandante general del Ejército, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Una trayectoria realmente espectacular en la institución tutelar de la patria. General, el tema de los suboficiales y sargentos, que ahora parece que hay castigos y usted me imagino que recuerda, por haber sido subordinados suyos, los jefes que están al mando de las instituciones, porque han sido sus subordinados. Buenas noches. Buenas noches, Hombre Invisible, un gusto estar en su programa. Es una de las cosas que me ha hecho pensar mucho en el tema político, Hombre Invisible, porque es una de las cosas más difíciles que podía haber ocurrido con nuestras Fuerzas Armadas. Yo creo que es precisamente el resultado de la injerencia que hay con las Fuerzas Armadas. Nosotros hemos hecho un juramento a un solo Dios, a una sola patria, a una sola bandera y a un solo pueblo, y nunca estar parcializados con un partido político en particular. Yo creo que es uno de los problemas que ha ocasionado esto, que realmente a quienes hemos vivido desde nuestros 16, 17 años, 36 años de servicio ininterrumpidamente, realmente uno siente en el alma ver a sus suboficiales y sargentos en las calles. Que son el músculo de cualquier ejército en cualquier país del planeta. La base, Hombre Invisible, pero además grandes instructores. Nosotros hemos tenido instructores, por ejemplo, en el Centro de Instrucción de Tropas Especiales, mi especialidad del paracaidismo, suboficiales señores que nos sentaban la mano en instrucción y no había cómo discutirles porque eran expertos en la materia. ¿Y ustedes eran oficiales? Nosotros oficiales, mayores, tenientes, coroneles, suboficiales y sargentos expertos, pero señores que yo le puedo nombrar, que serían mucho tiempo, a quienes nosotros los hemos respetado siempre, les hemos tenido siendo coroneles. Cariño, siendo coroneles. Yo era, esa época de mi curso era teniente, pero tenía compañeros de curso mayores y un teniente coronel, que realmente eran hombres expertos, con muchos años en la especialidad, y así en muchas y para arrojarse en paracaídas los primeros. Desde luego, haciendo puerta, como se llama, dando el ejemplo, y lo mismo ocurre no solo con los suboficiales sargentos, con nuestros músicos. Yo tenía en el sitio un instructor, Sequeiros, el negrito Sequeiros, un músico trompetista, excelente paracaidista, y nunca hemos tenido problemas. Evidentemente hay diferencias, padre, hay algunas cosas que hay que corregir. Yo hice una tesis sobre el servicio militar obligatorio de mayor a teniente coronel y de teniente coronel a coronel sobre el nuevo sistema educativo del ejército. Dos tesis que unía el engranaje, el instructor y el soldado. Y allá, la primera tesis que hice el 87, que fue muy comentada en el ejército, porque veía estas deficiencias. Había los abusos que se cometían, pero los abusos que cometen los superiores, pero también los suboficiales con los sargentos y con los soldados, y había que corregir. Ahí hacíamos notar el hecho de que, por ejemplo, habían algunos instructores, sean suboficiales, sean oficiales, que abusaban del soldado que iba a hacer su servicio militar. La construcción de casas particulares, el cortado de pasto, el lavado del auto, que impactaba en una tesis esa época, le hablo del 87, y el 92 sobre el sistema educativo, estas preferencias odiosas que siempre han habido, pero que se han ido corrigiendo, de manera que yo decía en el ejército, siendo comandante, Hombre Invisible, que el hecho que no deliberemos no quiere decir que no pensemos. Nosotros somos la institución más deliberativa que puede existir en el planeta, pero internamente, porque a nosotros no nos nombran mandante, sino comandante, y hay un Estado Mayor que permanentemente está haciendo el trabajo de asesoramiento, y desde luego la decisión es del comandante. Y siempre he dicho que el comandante, el que manda, no se equivoca, y si se equivoca vuelve a mandar, por tanto no tiene pretexto para no cumplir con su deber militar. Este ha sido un impacto grande que ha influido en mí precisamente para decidirme lo que después le voy a comentar en el tema político. No es un tema fácil, Hombre Invisible. Si nosotros no administramos bien en democracia la administración de la fuerza,
está en peligro no solo la democracia, sino la patria. Y esto tiene que ver con el alto mando, y ellos estarán analizando qué es lo que van a hacer para solucionar este problema que, según veo, no está totalmente solucionado. General Albin Anaya, como ex comandante general del Ejército, atención, y ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, candidato presidencial, ¿correcto? Sí. De eso hablaremos después de esta pausa con nuestros auspiciadores, general. Un gusto. El currículum del general Albin Anaya es impecable. 36 años de servicio ininterrumpido. Nunca tuvo sanción disciplinaria, nunca, ¿no es, general? Nunca he tenido una sanción disciplinaria, hombre, invisible. En el ejército a veces a uno le falta un botón y por desidioso puede tener 24 horas, o porque se atrasa un minuto puede tener 24 horas. 36 años sin una sanción disciplinaria, pero sí, dado de baja, detenido. ¿Cómo dado de baja? Sí, me dieron de baja en la Escuela de Estado Mayor. Por decirle a un comandante del ejército que no debía vestir el uniforme porque había entregado armas a la subversión contra su ejército. Eso ocurrió con un comandante en la época de izquierda, pero también en la derecha tuve otro problema mucho peor, que todavía estuve más de 7 años en frontera. ¿Era usted teniente? Era yo teniente. ¿Qué pasó que ese tenientito del ejército en frontera, qué le dijo al presidente de facto aquella época, don Hugo Banzer Suárez, que en el cielo esté? Yo era escolta presidencial del general Obando y del general Torres. Entonces, cuando el general Banzer dio el golpe, claro, los del Colorado que habíamos peleado defendiendo a la escolta presidencial. ¿Usted estaba de teniente en el Colorado? De subteniente en el Colorado. Subteniente. De subteniente. ¿Cómo se llamaba el comandante del Colorado aquella época? Rubén Sánchez Valdivia, el comandante, Sánchez. el Poncho Negro, un excelente militar, ¿Sí? muy dedicado. ¿Falleció ya o todavía? No, él vive en Cochabamba, un excelente comandante. Entonces, tomó el poder el general Banzer, y claro, nosotros éramos los comunistas, izquierdistas, defensores del general Torres, y fuimos a parar a fronteras. Así de entrada. Yo estuve el 71, parte del 71, porque fue en agosto, en septiembre ya estaba en San Matías. Me casé ese año, voy a cumplir 44 años de matrimonio. El 72 ratificado en San Matías y el 73 a Puerto Suárez. El 74 logré salir al CITE, a mi especialidad, haciendo una nota especial, y me concedieron. Para no alargar más, ese año hubo un golpe, el Tarapacazo. Entonces el presidente fue a pedir a las guarniciones si queríamos que siga de presidente. Y claro, el general Banzer era hombre inteligente, él preguntó de abajo arriba, el cabo, el sargento, el suboficial, y le decían desde luego que no estaban de acuerdo con los traidores y que tome medidas. Yo era teniente, entonces, 74, y me paré y le dije, soy el teniente Albin Anaya, destinado al Centro de Instrucción de Tropas Especiales. Usted ha dicho que le hablemos con sinceridad y yo le voy a hablar con sinceridad. Del 64 con el general Barrientos al 74 con usted son 10 años de gobierno militar. Yo no estoy de acuerdo con su dictadura, mi general, llame a elecciones y que este pueblo elija a sus representantes. Fue un impacto muy fuerte, hombre invisible, muy fuerte. El general Banzer me dijo, tome asiento. Bueno, terminó la reunión, esa noche me sacaron de la casa, a La Paz, detenido, y... ¿Por qué lo hizo? Me pusieron... ¿Por qué lo hizo? Por una sencilla razón. Yo me había comprometido a mis 6 años, estando en el kinder, y le había jurado a mi padre que los iba a pegar a los que lo pegaron y que iba a pegarlos a los abusivos. Lo que pasa es que mi padre era un educador, un director de un colegio. No era político, pero apellidaba Anaya, que era sinónimo de pirista, porque Ricardo Anaya, mi tío, fue fundador del PIR. Mi padre tarateño, mi mamá punateña, yo en Punata. Y en Punata mi papá una noche lo agarraron y lo desfiguraron y le rompieron los huesos las milicias armadas. Lo dieron por muerto. Yo estaba en el kinder, no sé qué tiempo, gracias a Dios no lo mataron. Entonces cuando recuperó, yo le dije, yo te juro, porque habían sido 10 milicianos que lo pegaron, le fracturaron los huesos, lo desfiguraron. Entonces yo le dije a mi padre... ¿Con 6 añitos? 6 años, en el kinder, en Punata.
Le dije, papá, cuando yo sea grande los voy a pegar a los abusivos, los voy a pegar a los que te han pegado. Yo te prometo y te juro. Mi padre apenas hablaba, hombre invisible, y me dijo, me agarró de la cabeza y me dijo, tú eres muy chico para entender este problema. Cuando seas más grande te voy a explicar, mientras tanto no quiero odio ni resentimiento, ni envenenamiento, porque el que es vengativo generalmente vive envenenado, y yo no quiero tener un hijo envenenado, con los huesos rotos. Pero mayor fue la enseñanza cuando, eso fue el 54, el 56, yo ya de 7 años, 8, hubo elecciones, la primera vez que hubo el voto universal, y allá en la puerta entregaba el miliciano el sobre con la papeleta rosada, y había que solamente llevar unos pasos al ánfora. Mi padre recibió el sobre, y al ir a dejar al ánfora, hizo caer, y al hacer caer cambió de sobre. Salió de allá y le dijo a mi madre, me voy. Tomó la carretera y se fue a Cochabamba. Y como que hicieron el escrutinio, hubo un solo voto en blanco, y dijeron, es el profesor Anaya, el comunista. Entonces fueron a buscarlo en la noche y nos destrozaron la casa. Sin embargo, el 2009 yo he sido propuesto candidato por el MNS a la presidencia, y no acepté, no por odio ni resentimiento, sino porque les dije, seré precandidato, haremos un binomio de consenso, lo que vamos a pedir también hoy, y nunca fui resentido por el MNS, porque esa enseñanza de mi padre fue terrible. ¿Qué fue la enseñanza del voto? Que así les rompan los huesos a un hombre invisible, no cambia sus principios. General Anaya, como teniente en el sitio de Cochabamba, se plantó ante el general Banzer. Sin embargo, con el general Banzer demócrata, presidente constitucional, usted fue comandante general del ejército, comandante en jefe. Nos va a explicar qué pasó con usted o qué pasó con el general Banzer. Productos ecológicos El Ceibo. Ofrece al público boliviano una deliciosa variedad de chocolates en diferentes presentaciones. En el mes de mamá, regale calidad de la mano de Chocolates El Ceibo. Busque todos nuestros productos en nuestras tiendas y sucursales. El Ceibo, naturalmente, el mejor chocolate. El Invisible y sus auspiciadores en Radio Fides y Fides Televisión. ¿Qué pasó con el general Anaya? ¿Cambió él o cambió el general Banzer? Porque el teniente que le plantó cara y fue castigado, ese teniente llegó a comandante general del ejército y a comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y el presidente constitucional era Hugo Banzer Suárez. ¿Qué pasó? Entonces lo voy a contar enseguida. ¿Nos aguardan, por favor? El general Albin Anaya, que de teniente en el CITE, las Fuerzas Especiales Paracaidistas de Cochabamba, pues le dijo en público al presidente de facto que tenía que convocar elecciones. Fue castigado, y después, 25 años después, ¿no? Fue designado por el general Banzer, presidente constitucional, como comandante general del ejército y después como comandante en jefe. ¿Qué pasó, general Anaya? Porque eso parece una historia de ciencia ficción. Se lo voy a resumir rápidamente porque sé que el tiempo es oro. Escolta del general Obando y del general Torres. Le digo al presidente que llame a elecciones, que no estaba de acuerdo con su dictadura. Pero además, de capitán, pide un ayudante del ejército, el general Pereda, como candidato oficial, y lo pide al capitán Anaya. No lo conocía a él, era de la Fuerza Aérea, pero yo creo que se impactó también de lo que le dije al presidente el 74, esto ya fue el 78, porque él era ministro de gobierno, del general Banzer. Entonces, Pereda. Del general Pereda. Entonces, Ministro del Interior. Ministro del Interior del general Banzer. Entonces, lo que ocurre es que yo llego, cuando el presidente Banzer es presidente constitucional, yo llego de general, primero de curso, comandante del colegio militar. General Banzer, evidentemente, no me daba el saludo, no me contestaba, es decir, no me tomaba en cuenta. Entonces, de esto aprovechó la gente para que me dieran con todo, aprovechando que sabían que el general Banzer no comulgaba conmigo. Me comprometieron con Marino Deodato, que la embajada americana me había objetado, antes la embajada americana objetaba a los pichicateros, hombre invisible. Además que no se salvó ninguna esposa por inmoral, un montón de cosas que no sabían qué hacer. Al final de cuentas vieron la posibilidad de que me sobrepasaron, yo no fui jefe de Estado Mayor, fue el que me siguió, el segundo, y me quieren sacar de agregado militar a los Estados Unidos, y no
no acepté, es decir, pedí que respetaran mi antigüedad y logré no ir de agregado militar a los Estados Unidos. Me quedé del departamento tercero en el comando en jefe y le hacía una carta al general Banzer cada mes, de enero, estoy hablando del 99, de enero a octubre. Como no llegaba la carta, entonces me fui donde el ministro de Defensa, yo general de la República, le dije: usted es cabeza de sector, hágame el favor de entregarle esta carta al señor Crespo, que le tengo mucho recuerdo y cariño. Jorge Crespo, ministro de Defensa. Me dijo: le voy a entregar por su valentía. Y le entregó al general Banzer. El general Banzer había leído delante de él la carta, que es una carta que yo la respeto mucho porque el general ya no está entre nosotros. Entonces el presidente ordenó que me presentara a las 19 horas. La voz del comandante lleva siempre al ayudante, hombre invisible. Dice el presidente que se presente a las 19 horas. Muy bien, es su orden. Me recibió y fue 2 horas de 19 a 21, pero fue muy duro. El general estaba muy incómodo, es decir, se lo veía totalmente, es decir, enojado conmigo, ¿no? Me tiró la carta: ¿quién es usted? Entonces yo levanté y le dije: aquí dice general de brigada Alvin Anaya. Mi general, ese soy yo. Claro, me dije: ¿quién es usted para hacer esta carta? Tome asiento. Y empezó a decirme una serie de cosas, que es lo que realmente había en las denuncias y demás. Yo lo escuché y al final de cuentas le dije: mire, mi general, usted quiere documentación, quiere desde cadete o desde subteniente, ahora general. Y le puse, sí. Y él sabía bien lo que tenía que escoger y se fue a las fojas de concepto. Yo nunca había dejado una unidad sin tener mis fojas de concepto calificadas. Entonces el general empezó a ver, se puso los lentes y me dijo: a ver, yo no quería que se acuerde lo que le había dicho el subteniente, imagínese, presidente. 25 años antes. 25 años después. Entonces me dice: a ver, el 74 usted era subteniente. Era teniente, había ascendido recién. Y me callé. Y me dice: la reunión de guarnición de Cochabamba. Me dijo: escúcheme. En los pasillos y en los corrillos siempre decían que este enano desgraciado, que este maldito dictador. Pero no solo en el ejército, sino en las Fuerzas Armadas. Usted me dijo, el único oficial en las Fuerzas Armadas que me dijo de frente que no estaba de acuerdo con la dictadura y que llame a elecciones. Y escúcheme, se puso la mano y me repitió exactamente como grabadora 25 años. Sin leer nada. Sin leer. Me dijo: del 64 con el general Barrientos al 74, 10 años de gobierno, yo no estoy de acuerdo, llame a elecciones. Yo me quedé quieto, hombre invisible, me impresionó ver que exactamente igual. Al final reacciono y le digo: pero resulta que ahora usted es presidente constitucional por el voto. Y me dice: sí, y debo reconocer que fue un gran valor civil y militar el suyo. Quiero decirle algo a Alvin. Las circunstancias hacen que uno de repente reaccione de esa manera, pero quiero decirle que siempre lo consideré aquí con respeto, porque si el militar no aprecia al hombre valiente, no sirve para nada. Yo le agradecí, me dijo: gracias por su visita. Le dije: gracias por llamarme, mi general, porque estoy desde enero en el colegio militar, en el egreso de los oficiales. Yo solicité hablar con usted, me dijo que estaba ocupado y que estaba de viaje y que me iba a llamar. Pero yo le agradezco porque me haya llamado. Me dijo: no, yo estoy contento que me hubiera visitado, y me acompañó hasta la puerta. Octubre, ya vienen los cambios de destino, yo había sido sobrepasado, primero de curso, viene el ascenso a general de división, y el ejército, como sabía que yo no tenía relación con el general Banzer, me aplaza. Siendo primero de curso, con las máximas calificaciones, me pasa un memorándum. El Consejo de Generales en pleno ha determinado que no se lo tomará en cuenta en el próximo ascenso. Otro problema, acudir con el abogado, de acuerdo a las leyes, reglamentos, siempre cumplido con las normas. Sube al Tribunal Superior, porque me había aplazado al ejército, sube al comando en jefe, y me ascienden como primero de curso. Entonces el general se entera que me habían aplazado y no dice nada hasta que sepa cómo soluciona el ejército. Como me ascendieron a general de primero de curso, entonces le dieron parte y dijo: ahora déjenmelo a mí. Bueno, yo dije: el general ahora se lo saca todo, porque esta es la oportunidad.
y viene otra llamada. Ya no dice que se presente, sino el general ha ido a hacer una siesta para que nadie lo moleste, pero dice que usted esté a las 3 en punto. Llegué 3 en punto, entré y me dijo, lo he llamado para que se haga cargo de nuestro glorioso ejército. Después de esta pausa, control central, por favor. Yo me he emocionado con sus palabras. Vamos a poner y nos vamos a parar al general Anaya y mi persona en homenaje al glorioso Ejército Nacional de la Patria. Después nos va a contar, tendremos muy pocos minutos, pero me ha emocionado, general, porque ese dice muchísimo de usted y también dice Gracias. Muchísimo del general Banzer. Porque el general Banzer dijo esa frase: si un militar no es valiente, está de más con el uniforme. Y el general Anaya fue valiente. Y fue no solo comandante general del ejército, fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y ahora quiere ser candidato presidencial. Los hombres valientes, en cualquier circunstancia, pues siempre están en primer lugar. En homenaje a la valentía y al general Anaya, ex comandante general del ejército y ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y de tantos militares, hombres y mujeres ya, que dan ayer y hoy, dieron y dan sentido a su uniforme, a su amor a la patria, escucharemos una parte del himno oficial de nuestro glorioso Ejército Nacional. Nos paramos, general, por favor. Sí. Cumplimos hoy con rectitud, militar nuestro deber. Es el viva queremos hoy, tras el por fin ponerse el sol. Y amanecer en nuestro ser, cuando en el sueño el corazón sienta con paz de su vaivén, ondular nuestro perdón. Bendición será de nuestro sueño, la gloriosa bandera dejando la misma luz que difunde el sol. Hasta aquí, tome asiento, por favor. Muchas gracias, control central. Gracias. General, ¿cómo llegó a comandante en jefe? Terminando el comando del ejército, el 2000, en noviembre, yo pensé ya que podía haber el cambio y que debería irme, había cumplido con mi ejército. Entonces hago un discurso el Día del Ejército, el 14 de noviembre del año 2000, y un discurso donde tomo dos aspectos fundamentales. El primero, que se refería a que el hecho de que no deliberemos no quiere decir que no pensemos. Yo le decía en presencia del presidente, del vicepresidente y de los ministros, un solo párrafo, de que realmente que los tiempos cambian y tendrán que cambiar las instituciones, en eso estamos. Nuestra institución está cambiando, analizando, por ejemplo, aquello que como las Fuerzas Armadas no deliberan, para esta época parecería como que los militares no pensamos. Yo no decía que deliberemos, sino que decía que parecía que no pensáramos. Señores, la palabra no es sino la expresión objetivizada de lo que las personas piensan y sienten. Y nosotros, por las funciones que cumplimos, pensamos y sentimos al país como nadie. Tenemos la capacidad de concebir la patria en la totalidad de sus expresiones geográficas, económicas, políticas y etnoculturales, porque las recorremos y compartimos con todos los niveles sociales. Y por último, le decía, la relación con el gobierno está señalada por las leyes. No tenemos sino que cumplir permanentemente. La solidez de nuestra institución deriva de su lealtad con el sistema jurídico, con las instituciones establecidas conforme a ese sistema, con sus autoridades democráticamente elegidas, con su gobierno legalmente constituido y como meta final con el destino supremo de la patria. Entonces, esto hizo que yo dije, bueno, no le gustará al presidente porque no es gobierno de honor. Me llamó, me pidió una copia y me dijo se va a hacer cargo del comando en jefe, por ese su discurso que fue patriota y demócrata. ¿Qué pasó con la muerte de Banzer? Que
Usted, en nombre de las Fuerzas Armadas, le hizo el discurso de despedida. Estuvo Ricardo Lagos, presidente de Chile, el único mandatario extranjero, y los militares que lo acompañaron parece que de Chacatapquegua no había ninguno. Bueno, yo lo visitaba cuando estaba enfermo, quizás hasta sus últimos días, y me tocó dar el discurso póstumo, y evidentemente había gente que con él había estado durante la dictadura y que no se los Don Ricardo, dio en ese don Alvin Anaya, me ha impactado mucho todo lo que usted nos ha contado, y yo le ruego que coordine con nuestra editora, que es Mabel Pericón, para que la próxima semana, de acuerdo a su agenda, nos pueda visitar para una charla ya más amplia, hablando de su candidatura presidencial. Porque hombres valorosos, número 1 de su promoción, 36 años de militar, y desde cadete en el Colegio Militar de Irpavi, hasta ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, con un presidente militar, pero esta vez presidente constitucional. Es mucha dosis para la vida de un ciudadano. Realmente, general, yo le agradezco sentado, mucho. pero mi respeto, mi saludo y mi homenaje, no solo a un militar valeroso y valioso, sino homenaje al Ejército Nacional. Queda usted invitado la próxima semana porque hablaremos de sus ambiciones políticas, que si ha enfrentado tantas dificultades y dificultades más recientes. Este hombre no vale un Potosí, vale Bolivia entera. Qué importante es el ejército en la historia de nuestra patria. La próxima semana estaremos con el general Alvin Anaya, de cadete a comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, número 1 de su promoción. Siempre fue el primero, y si había que saltar en paracaídas, después del sargento era el primero en saltar. Felicidades. Invisible y sus auspiciadores. Buenas tardes, Invisibles. Damos la bienvenida al general Alvin Anaya, que ex comandante general del Ejército y ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. General Anaya, gracias por regresar. Teníamos el compromiso de tocar el tema. ¿Por qué su candidatura presidencial y qué partido, qué agrupación ciudadana la está apadrinando, por así hablar? Y buenas tardes. Buenas tardes, hombre invisible. Le agradezco mucho la oportunidad que me da de estar en su programa, que tiene una audiencia tan importante en La Paz y en Bolivia con Radio Fides. Uno de los motivos importantes que ha influido en mí para que yo pueda decidir el entrar a la candidatura es precisamente el hecho de que durante el tiempo que estuve privado de libertad me dediqué a hacer un análisis conciencial de lo que está ocurriendo en el país. ¿En tiempos recientes, en años recientes? He estado con este 27, 28, porque precisamente fue el Día de la Madre que yo voy a dejarle a mi mamá a Cochabamba siempre una flor a su tumba. Es que me pasaron la citación. Yo, consultando con el abogado, le dije que yo necesitaba ir a Cochabamba, esto en el año 2012, exactamente 2 años, y que si se podía postergar. El abogado me dijo, sí, no hay problema, se posterga. Entonces yo fui el 27 de mayo a Cochabamba, volví el 28 y dije, bueno, ahora estoy acá. Pero el 29 allanaron la casa para llevarme preso, había la orden para que yo vaya a San Pedro. Pero no falta gente que ayuda, camaradas, y me dieron la alerta respectiva para que no me encontraran en la casa. Y como había la orden esa, entonces tuve que entrar a la clandestinidad y estuve durante 15 días, hombre invisible, pidiendo día y hora. Mientras que el fiscal Schwarzenegger, que ahora está prófugo, es el que decía... Otro prófugo, parece que los fiscales tienen mala conciencia, por lo menos algunos de ellos. Sí, y precisamente él era el que decía, bueno, el general Anaya se ha escapado por corrupto, ya no hay, no está, pero lo pillaremos. Y no nos daba día y hora. Durante 15 días, hasta que por fin nos dio el juez. Y cuando me dieron día y hora, yo les dije a los abogados, no se preocupen, yo voy a estar a las 8 en punto allá. 11 de junio, día que cumplía años mi padre, que también ya está en el cielo. Entonces fue días tan especiales y tan importantes en mi vida que estuve en la audiencia y mis 2 querellantes son los 2 abogados que están en Palmasola, Fernando Rivera y Rodas.
que gritaban que el general Anaya debía estar en San Pedro por corrupto. Y en un anterior medio de comunicación les daba un mensaje a ellos y les decía: ahora están en esa situación y aquí tienen un general que va a pelear para que tengan un debido proceso, para que tengan libertades individuales y para que respeten sus derechos humanos, y estoy convencido que ya somos 3 los que vamos a pelear, porque bueno, nos ha tocado, desde luego desde la otra orilla había sido muy diferente, precisamente por esto, padre, que he aprendido que no hay resentimiento. Entonces he estado 17 meses privado de libertad en arresto domiciliario, cumpliendo fielmente como corresponde, confiando en la justicia. Ni un solo permiso, tenemos un certificado del juzgado donde dice que cumplí, no hice ninguna recusación, disciplinadamente. Yo tuve un... ¿Menciona esa palabra, disciplinadamente? Disciplinadamente. ¿Menciona esa palabra? Sí. Como general, como comandante en jefe corresponde. Así es. Y resulta que le hago notar algo que es interesante. Mire, el hermano mayor que me trajo al colegio militar de Cochabamba a La Paz, mis 17 años, mi hermano mayor, un hermano muy querido, se puso mal mientras yo estaba detenido acá. Lo llevaron a la clínica, salió desahuciado, no pude ir a verlo, no pude visitarlo, murió mi hermano y no pude conocer ni su tumba hasta noviembre, que recién salí del año pasado. Bueno, claro, yo hablaba con mi hermano viéndolo desde ahí arriba y le decía, bueno, pues hay que cumplir las normas y después iré a visitarte. Y como que él murió en junio y yo fui saliendo en noviembre a llevarle una flor a mi hermano. Entonces, esas circunstancias que ocurren en la vida, hombre invisible, que uno tiene que saber sobrellevar, y felizmente la formación que tengo ha hecho que pueda superar sin ningún problema. Yo he tenido un horario desde las 6 de la mañana, una gimnasia flexible, y yo tengo un rinconcito en la casa, hombre invisible, un crucifijo que yo todos los días de Dios en mi vida pongo una vela, y tengo una oración de 3-4 minutos, todos los días, menos el domingo, porque el domingo voy a misa y comulgo. Esto hace que yo tenga, que más bien haya sido... ¿Y por qué general, le dieron ese arresto domiciliario? ¿Y qué decía Suaznávar y compañía? Porque ellos hicieron una investigación sobre gastos reservados. Fue muy interesante la investigación. Ellos investigaron en el comando en jefe, con 8 preguntas, y claro, me hicieron llegar las 8 preguntas, me dijeron, estos son los requerimientos de la Fiscalía. Yo les dije, bueno, pero quiero recibir el proveído del comandante en jefe. ¿Qué dice el comandante? Porque cuando usted recibe un requerimiento tiene que poner un proveído, ¿no? Se deberá hacer en esta forma, el concepto inicial, digamos. Entonces el proveído del comandante en jefe me llega y decía, los 7 puntos deberán contestar por jurídica en tiempo oportuno, pero el punto 8 hay que pedir al ejército. Esto era el comando en jefe, entonces pedí al ejército, que era mi currículum. Una vez que dan respuesta, les digo, por favor, quiero conocer, y me hace llegar las respuestas. Solo un punto le voy a dar, el primero. Dice, certificar si el comandante en jefe utilizó o se benefició del presupuesto de gastos reservados en la gestión 2000, 2001 y 2002. Entonces el comando en jefe contesta y dice, no se puede certificar porque esta documentación pertenece al Ministerio de Defensa y no se tiene ningún documento al respecto. Y los otros era consecuencia del resto. Y mandan la gestión 2000, que yo no era comandante en jefe, de 8 comandantes, la 2001 la mía, y la 2002 compartimos desde agosto, que entró el señor Sánchez Lozada, el otro comandante en jefe desde 2002, de manera que habían 3 comandantes. Pero no pasa nada, es al general Anaya. Y mandan la documentación, que eran los ingresos, las minutas de comunicación, lo que es normal en un presupuesto que tenía una partida aprobada por la ley financiera, aprobada por el Congreso Nacional, porque los militares no hacemos las leyes, ¿no? Cumplimos y hacemos cumplir. Entonces, y además, es el Ministerio de Defensa quien tiene que darnos algún cargo de cuenta, no tiene nada que ver con el Ministerio de Gobierno. Y fue el Ministerio de Gobierno el que me querelló.
La madurez, la solvencia y la tranquilidad con que el general Albin Anaya habla, pues ese es el motivo por el que el Invisible invitó a participar en esta segunda edición, y dentro de poco llegaremos a su legítima aspiración a ser candidato presidencial, pero ya nos está dando un background. Tuvo muchos meses para analizar, para reflexionar y ver qué pasa en el país. General Anaya, cuéntanos el proceso posterior. Bueno, todo ese tiempo yo dije que yo hice una maestría en ciencias políticas, mención estudios nacionales, un año de diplomado en Cochabamba y 2 aquí en el CBN, dependiente de la universidad, una maestría en ciencias políticas. Y todo este tiempo, que resultó prácticamente 2 años, dije, haré otra maestría autodidacta. Entonces me dediqué realmente a ver el trabajo, pero con una ayuda muy importante, que nosotros cada 15 días, o sea, cada pasado un lunes, siempre nos hemos reunido con gente que ha tenido actividad política, algunos exministros, viceministros, ya gente mayor, con experiencia, que no busca ninguna pega, y que íbamos analizando el problema del país. Y yo tomaba nota de todas las sugerencias, de todo el trabajo, y de ahí nace un documento que es cabalístico, que lo hemos llamado el mandato patriótico, que consta de 7 hojas, anverso y reverso, 7 hojas, donde tiene 7 preguntas que se hace el pueblo, que para nosotros es el examen de situación. Las soluciones posibles son 7 respuestas, y luego tiene un plan estratégico en lo político, en lo económico, en lo social, que son párrafos cortos, porque usted sabe más que nosotros, hombre invisible, que la gente lee muy poco. Y mejor si le damos un documento muy concreto, además con letra grande. Pero además, yo tuve oportunidad, como comentamos la anterior vez, de subteniente, tener una buena relación con los presidentes, como el general Obando, el general Torres. Bueno, después tuve una relación interesante con el general Banzer, pero el general Obando fue quien me entregó a mí, en mi primer año de cadete, mi título de bachiller en colegio militar. Él era comandante en jefe. Hablaremos del general Alfredo Obando Candia, que es un personaje que el Invisible conoció, pero que le pareció tan misterioso que me gustaría que el general Anaya nos cuente más allá de cómo era el general Obando. Un hombre extraordinariamente discreto, extraordinariamente prudente. Así es. Muy reservado, muy secundario. Muy. Y me gustaría que usted, que lo conoció como militar, porque el Invisible lo conoció como periodista cuando don Alfredo era presidente, que estuvo unos meses en la presidencia de facto, dio un golpe a Luis Adolfo Siles Salinas, y siempre lo recuerda el Invisible, tipo 10 de la noche. Entonces el Invisible era años 70, reportero de Fides, más que en Palacio, en la Plaza Murillo. Siempre me llamaba la atención que el general Obando salía entre 22 y 22:15, siempre con su cigarrito en los dedos, sus dedos totalmente amarillos. Pero no lo pitaba, sino que nos miraba, no aceptaba preguntas, pero era tan discreto, nos miraba, nos hacía una inclinación de cabeza y se introducía en el vehículo presidencial sin ningún comentario, y todas las noches era la misma rutina. ¿Cómo era don Alfredo Obando Candia? El general Albin Anaya nos lo va a contar. El Invisible regresa con nuestros auspiciadores en Radio Fides. Con la experiencia que tiene usted, no solo militar, sino política, por esa su formación, ese su retiro intelectual que tuvo durante largos meses, ¿cómo ve el tema de las instrucciones del alto mando ahora, general? Hombre Invisible es uno de los motivos también fundamentales por los cuales yo he decidido entrar a la arena política. ¿Tan así? Sí, porque es preocupante que el presidente en algún momento diga que no estaba de acuerdo con que las Fuerzas Armadas sean apolíticas. Este tema entraña hasta un cierto peligro, hombre Invisible. No se puede permitir que una institución que debe administrar la fuerza esté parcializada por algún lado.
Sobre las directivas que pueden dar o las órdenes que pueden dar, yo me preocupo mucho porque debe tener dificultades el alto mando, el comandante en jefe, al dar una orden, por ejemplo, para los problemas sociales que hay, los bloqueos en las marchas, porque a veces el poder político dice, bueno, tienen que salir las Fuerzas Armadas a poner orden, y yo no sé cómo podrá desenvolverse un comandante en jefe cuando hay influencia política por un lado. Tendrá que apoyar a los socialistas y no a los imperialistas, o a los imperialistas en otro caso y no a los socialistas. ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas ahora están divididas, general Anaya? Es una de las causas por la cual los suboficiales han salido con ese problema. Yo creo que es precisamente por la injerencia política que ha tenido el gobierno con la institución, haciendo que no se cumplan, desinstitucionalizar a las Fuerzas Armadas, que es lo más terrible del mundo. Y yo creo que en estas situaciones, hombre invisible, hay órdenes que se deben impartir, y como todos los grandes comandantes, sin compararnos con ellos, pero siempre la actividad militar, aparte de ser ciencia, aparte de haber tecnología, es arte. Y las órdenes tienen que ser siempre muy precisas. Yo le voy a dar una idea para que usted conozca, y la población, de cómo viene una orden cuando hay problemas sociales. Y quiero realmente que usted vea una llana. Una llana hace que de repente evitemos muertos, heridos, conflictos, problemas. Y es muy sencillo, solo que uno tiene que estar viviendo permanentemente y apasionadamente con el servicio a su patria, a su gente, que nosotros hemos jurado pues, estar al lado de este pueblo en sus anhelos y aspiraciones, sin inclinarnos por ningún lado políticamente. Es una orden que se da a los 3 comandantes de fuerza, dada por el comandante en jefe, dada por el comandante en jefe, Anaya. general Albin Anaya, que aquí está la firma, que dice, para su conocimiento y cumplimiento, es un trocito así: adjunto al comando la resolución interna de la Fiscalía General, que nos hizo llegar un documento de la República, el capítulo 14 sobre el uso de la fuerza y armas de fuego de las Naciones Unidas. Al respecto, en todas las oportunidades donde los componentes de las Fuerzas Armadas de la Nación sean empleados por mandato del Poder Ejecutivo, en el marco de la Constitución Política del Estado. Ahí les estoy diciendo a los comandantes, el presidente no puede ordenar lo que le da la gana, tiene que estar dentro de la Constitución Política del Estado. Debido a problemas de convulsión interna, deberá instruir a los comandantes de las unidades empeñadas en aplicar la norma tomando en cuenta las siguientes bases. 4 puntos, nada más. Primero, vencer sin combatir. ¿Sabe lo que significa eso? Que un comandante en jefe diga vencer sin combatir. Sí. Eso es disuadir. Esa herramienta política. Eso es disuadir, eso es charlar. Eso Vencer es sin combatir. Vencer sin combatir. El segundo punto. Segundo punto viene en relación al primero. Dice minimizar víctimas. Nosotros somos expertos en hacer análisis de contenido y nuestros comandantes saben hacer análisis de contenido. Entonces, minimizar víctimas quiere decir que si hay problemas que no se ha logrado vencer sin combatir, tenemos que evitar la menor cantidad de bajas. Mejor si no hay muerto ni un herido. Tercero, ¿cómo logra usted eso? Respeto a los derechos humanos. Si nosotros tenemos un respeto por los derechos humanos, que casualmente yo ya de general hice un curso completo en Italia sobre derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Salí con excelentes calificaciones, con una felicitación y manejaba aquí las normas de empeñamiento. ¿Y cómo respeta los derechos humanos? Con las reglas del comportamiento que son las que se tienen en Naciones Unidas. Y dice, aspectos de mucho valor para un eficaz cumplimiento de la misión en este tipo de operaciones. Hablaremos de la experiencia del general Anaya antes de entrar en su candidatura presidencial con las Fuerzas Armadas de Europa, la italiana, pero me interesa porque esto estuvo en Estado Mayor en un curso en Alemania. Y es el Estado Mayor conjunto en Alemania, el 89, 90 y 91. Y esos son militares de alto vuelo. Yo creo que la Wehrmacht fue en el siglo XX el mejor ejército del mundo, y no porque lo dijera Hitler ni lo dijeran sus generales, sino que lo dijeran sus contrincantes.
Bueno, vamos a esa explicación, porque cuando dijo Sir Winston Churchill en la Cámara de los Comunes Diputados, ustedes critican al gobierno de Su Majestad porque en la batalla de Montecassino tuvimos demasiadas pérdidas, casi 2.7 muertos de los aliados por cada muerto alemán. Así es. Dice, y sus señorías tienen toda la razón, pero quizás sus señorías olvidan que nuestros hombres del imperio y de nuestros aliados están enfrentando, perhaps en inglés, quizás a los mejores soldados del mundo. Los hombres de la primera división aerotransportada de la Luftwaffe. Hablaremos de los comandos alemanes. Yo tengo un enorme respeto por esa gran nación, que es la columna de Europa ahora. Lo que Hitler quiso con los tanques, la señora Angela Merkel y los alemanes lo están consiguiendo con inteligencia, con tecnología y con disciplina. Qué grande es Alemania. El general Albin Anaya, excomandante general del ejército, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, perseguido durante este gobierno de Morales, lamentablemente, pero con experiencias militares internacionales. Cuéntenosla de forma rápida y breve, por favor, general. Yo he sido un hombre privilegiado en mi institución. Bueno, como primero de curso he tenido oportunidad de salir a los Estados Unidos a hacer un curso de armas modernas, pero no es cuestión de ser pro-gringo ni anti-gringo, hombre invisible, es una potencia mundial. Y hay que aprender mucho porque realmente son ejércitos organizados que manejan el mundo. Así de sencillo, manejan el mundo. Manejan el mundo. Y si uno tiene conocimiento y da la oportunidad, sabe lo que ocurre en América. Tuve la oportunidad de estar en Alemania haciendo Estado Mayor Conjunto y recorriendo muchos países allá. Estuve en la caída del muro y se ve lo que es Europa. ¿Cómo son los militares alemanes? Conscientes y disciplinados, pero como a la exageración. ¿Qué significa conscientes y disciplinados a la exageración? Es decir, cumplidores de sus normas, reglamentos, sin salirse un milímetro de ningún lado. Nadie les regala absolutamente nada. Yo era paracaidista en Bolivia, saltolibrista, comandante del CITE, y llego allá y generalmente se hace un curso de una semana para ver si uno sabe o no sabe. A mí me dijeron, ¿quiere el brevet de alemán? Muy bien, el curso empieza tal día. Las 4 semanas como soldado. Y saltaba. ¿Siendo general? Siendo teniente coronel. Teniente coronel cuando estaba allá. Como y la soldado. última semana. ¿Qué quiere decir como soldado? El entrenamiento de todo el curso con los soldados que hacían el curso de paracaidismo, que son 3 semanas en tierra y 1 en el aire. Esa semana del aire sí me dieron la oportunidad de que sea jefe de salto para probar si yo conocía. Y me dieron la oportunidad de meter 180 paracaidistas en un terreno X, con unas condiciones meteorológicas que en Alemania son difíciles, y tuve tal suerte que los metí a los 180. No suerte, sino su capacidad, pues general. Parece usted es muy discreto. O sea, logró el objetivo, esos 180 hombres entraran en la zona de lanzamiento que estaba delimitada. Y además los alemanes no le hubieran permitido que uno se hubiera salido de esa zona. Así es. Ni uno. Así es. Y si se salían, bueno, usted estaba con una situación muy especial, pero ese me valió una felicitación. ¿Y qué le hicieron los alemanes de la Bundeswehr? De la Bundeswehr. ¿Qué le dijeron sus superiores, sus anfitriones, cuando logró el salto de sus hombres? Además, los hombres dirigidos por un teniente coronel boliviano, pues se sentirían un poco sorprendidos. Me pidieron que les diera un resumen de lo que era el Centro de Instrucción de Tropas Especiales en Bolivia. Yo les hice un resumen, escribí unas 2 o 3 páginas sobre la instrucción. ¿En español? En español, ¿no? Y en alemán, porque yo tuve que hacer el curso en alemán. Yo me fui cero el idioma y el curso en alemán. Aquí cuando me dieron el memorando me dijeron, tienen que aprender el idioma, las clases eran en alemán. Yo había bajado 18 kilos en 3 meses porque me sentía ignorante, analfabeto, no hablaba, no escribía. Pero a los 10 meses tuve que hablar, a los 15 ya estaba, y por último nos dan un mes a vivir en un cuartel como oficial alemán, donde uno refuerza el idioma, y luego en Hamburgo viene el curso de ejército, y el curso de Estado Mayor Conjunto y mando de ejército. ¿Cómo vivió el teniente coronel Anaya en un cuartel un mes como oficial alemán? Tal como hacían ellos, exactamente igual. ¿Cómo hacían? ¿A qué hora se levantaban? A mí, 5:30 de la mañana. 5:30. 5:30, y era la actividad más o menos hasta las 10 de la noche, si es que uno no tenía alguna otra actividad dentro del cuartel.
Y a mí me relacionaba mucho por el apellido, por Quipes. Mi abuelo era alemán y ellos veían que Anaya era mi nombre, entonces siempre me trataban de Quipes y me daban cierta confianza. Y claro, yo respondía también porque fui condecorado por el ejército alemán, el Águila Imperial. Entonces, tienen una particularidad muy importante. Ellos dicen, nosotros estamos trabajando o estamos en instrucción y eso para nosotros es una distracción y déjennos distraernos. Entonces, la puntualidad es impresionante, el oficial alemán. Y cuando usted a un oficial le dice, te invito a la casa el sábado a que comamos algo, automáticamente su agenda y le dice, no, tal día, tal hora no puedo, tengo tal. Tienen todo tabulado, es impresionante. Entonces esa experiencia de un pueblo que no quedó piedra sobre piedra, ni metro cuadrado que no haya tenido sangre, que en 40 años es un país, potencia. Es el país. El país, y en menos de 60 recupera sus territorios perdidos sin disparar un solo cartucho. Entonces, ¿cómo no va usted a aprender de lo que ocurre en Europa? Y luego, en la China me toca hacer el comando estratégico en la China popular. La China. La China. Los chinitos saben lo que quieren. Son muy dedicados y tienen también sus particularidades. Ellos saben cómo manejar la situación entre, no sé si serán comunistas, no sé, ahora ya es otra cosa, pero por ejemplo, son militares. Muy puntuales, muy concretos. Y muy profesionales. Y muy sacrificados. Y dedicados a. Dedicados íntegramente. Ellos, por ejemplo, mire, en Alemania uno llega puntual, en Inglaterra también. Ellos son, en lo militar, 5 minutos antes. Si no, se resienten, se enojan, lo tratan mal a uno. Y están en el trabajo permanente. Mire, el tema logístico, solamente para darle un dato. Ellos tienen un molino chiquito en cada unidad que está moliendo todo el día la harina que producen el trigo los soldados los días jueves. Verdura, trigo, cosechan y están haciendo su pan para todos los días. Se autoabastecen, tienen un espíritu de sacrificio impresionante. Todo eso hace, y por último, para no alargar porque sé que no hay, Italia me tocó hacer derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La diferencia está en que los derechos humanos son aquellos que nacemos con nuestros derechos, que ahora se han perdido en Bolivia, desde luego. Y el derecho internacional humanitario es aquel que está referido a los conflictos, a la guerra. Ni en la guerra se puede hacer lo que uno quiere. Los italianos en eso son capos, ¿no? Manejar los conflictos. Excelente, pero además ahí se aprende que uno debe ser leal hasta con el enemigo. Leal con el enemigo. Su candidatura presidencial, general, porque con usted los minutos pasan y se pierden en la emoción. La cascada. Nuestra coca-quina se agrandó, porque ahora puedes disfrutarla en su nueva presentación de 3 litros gigantes. Coca-quina más grande que tu sed. Es un producto de la cascada, orgullosamente boliviana. Invisible y sus auspiciadores, y después ya directamente al tema, la candidatura presidencial de Albin Anaya, excomandante general del Ejército, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, cursos en Estados Unidos, en China, en Alemania, en Italia, casi nada, condecorado por el Ejército alemán, hizo salto de paracaídas al frente de una unidad de soldados alemanes de 180 hombres, y esos 180 hombres, incluido el teniente coronel Anaya, llegaron al terreno en el lugar exacto diseñado por el alto mando. Ese es un militar, cumple órdenes, y por eso subordinación y constancia, porque los militares están para cumplir órdenes, y los que cumplen órdenes ganan. Los que hacen política y se ponen ponchos rojos, van a disculpar con todo respeto, pierden. El Invisible regresa. ¿Me aguardan, por favor? General Albin Anaya, ex comandante general del Ejército, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. General, usted estuvo en Chile el 2000. ¿Por qué? ¿Qué fue a hacer? Había el intercambio de la sede de ejércitos americanos y yo tuve la oportunidad de estar, después de 121 años, oficialmente el comandante del Ejército, estar en Chile. Una experiencia inolvidable. Y allá hubo una experiencia muy grande para mí, porque después de 121 años evidentemente era un acontecimiento en Chile, oficialmente, y me llegó una nota indicándome que el ejército chileno iba a condecorarme por este encuentro después de 121 años.
Estaba de presidente el general Banzer y de canciller Murillo de la Rocha, el señor canciller Javier Murillo de la Javier Rocha. Murillo de la Rocha. Yo no les había hecho conocer porque la invitación era para el comandante del ejército. Yo tenía que decidir, eso es lo que se conoce con la soledad del mando, hombre invisible, uno está en su escritorio y tiene que tomar decisiones. Entonces hice una carta muy conceptuosa donde les decía que el tema de la condecoración tendría que ser diferida para otra oportunidad, porque el tiempo no me daba para hacer los trámites respectivos. Esto de la otra oportunidad era decirles que cuando tengamos marcha lo condecorarán al comandante del ejército, y rechacé. Cuando llegó la carta allá, que era muy conceptuosa, estaba el general Isurieta, el que lo reemplazó a Pinochet, un excelente general, y en su Estado Mayor leyeron la carta y claro, en principio fue impactante, pero después un jefe de operaciones allá, general, dijo, es una carta de dignidad y hay que tomar en cuenta. Yo volví después de estar una semana con mi esposa en los institutos, en todo lado, y me hizo llamar el general Banzer. ¿Qué hace usted? Preparando el informe para llevarle, mi general. Dice, no, véngase inmediatamente. Me dice, ¿qué ha ido a hacer usted a Chile? Le digo, estoy preparando el informe para darle todo el detalle. No, me dice, me ha llegado esta nota por fax. Usted ha hecho una carta indicando que... Sí, le dije, mi general, una invitación para que yo sea condecorado. ¿Y por qué lo hizo? Me dije, explíqueme. Le dije, por respeto a mi uniforme, por respeto a la patria, por respeto al pueblo boliviano y por respeto al ejército chileno, que yo no podía recibir algo que no me corresponda mientras no tengamos marca, eso sí renunciar. Y me dijo, cada vez me convenzo más, lo he llamado para felicitarlo, porque esta carta es histórica. En este gobierno creo que han habido unos 2 comandantes que ya han sido condecorados por Chile. Será otra visión, será otro tiempo, pero eso es lo que se dejó para el país con orgullo y con dignidad de hombre invisible. No tengo palabras. La francesa, como siempre brindando toda su tradición y calidad en cada uno de sus productos. En esta oportunidad sugiere un postre de limón elaborado con galletas dulces, su crema. Festeja mamá como se merece, preparando un sabroso postre con su crema de la francesa. Busque todo esto y más en las agencias de la francesa, mercados, supermercados y tiendas de barrio. La francesa, tradición y calidad. La dignidad no es un tema de discursos. Eso en Bolivia tenemos que aprenderlo. Es un tema de actitudes. Y cuando uno es digno, su actitud es sinónimo de dignidad. Y cuando uno no es digno, por muchos discursos que haga, sigue siendo lo que es. El invisible, que no me ha hablado de su candidatura presidencial, si me está gambeteando, parece el Leo Messi de esta noche invisible. Regresamos con el general Anaya, ¿me aguardan, porfa? General Albin Anaya, ex comandante general del ejército, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. General, usted estuvo en Chile el 2000, ¿por qué? ¿Qué fue a hacer? Había el intercambio de la sede de ejércitos americanos y yo tuve la oportunidad de estar, después de 121 años, oficialmente el comandante del ejército, estar en Chile. Una experiencia inolvidable y allá hubo una experiencia muy grande para mí porque después de 121 años evidentemente era un acontecimiento en Chile, oficialmente, y me llegó una nota indicándome que el ejército chileno iba a condecorarme por este encuentro después de 121 años. Estaba de presidente el general Banzer y de canciller Murillo de la Rocha, el señor canciller Javier Murillo de la Javier Rocha. Murillo de la Rocha. Yo no les había hecho conocer porque la invitación era para el comandante del ejército. Y yo tenía que decidir, eso es lo que se conoce con la soledad del mando, hombre invisible, uno está en su escritorio y tiene que tomar decisiones. Entonces hice una carta muy conceptuosa donde les decía que el tema de la condecoración tendría que ser diferida para otra oportunidad, porque el tiempo no me daba para hacer los trámites respectivos. Esto de la otra oportunidad era decirles que cuando tengamos marcha lo condecorarán al comandante del ejército, y rechacé. Cuando llegó la carta allá, que era muy conceptuosa, estaba el general Isurieta, el que lo reemplazó a Pinochet, un excelente general. Y en su Estado Mayor leyeron la carta y claro, en principio fue impactante, pero después un jefe de operaciones allá, general, dijo, es una carta de
de dignidad, y hay que tomar en cuenta. Yo volví después de estar una semana con mi esposa en los institutos, en todo lado, y me hizo llamar el general Banzer. ¿Qué hace usted? Preparando el informe para llevarle, mi general. Dice, no, véngase inmediatamente. Me dice, ¿qué ha ido a hacer usted a Chile? Le digo, estoy preparando el informe para darle todo el detalle. No, me dice, me ha llegado esta nota por fax. Usted ha hecho una carta indicando que... Sí, le dije, mi general, una invitación para que yo sea condecorado. ¿Y por qué lo hizo? Me dije, explíqueme. Le dije, por respeto a mi uniforme, por respeto a la patria, por respeto al pueblo boliviano y por respeto al ejército chileno, que yo no podía recibir algo que no me corresponda mientras no tengamos marca, eso sí denunciar. Y me dijo, cada vez me convenzo más, lo he llamado para felicitarlo, porque esta carta es histórica. En este gobierno creo que han habido unos 2 comandantes que ya han sido condecorados por Chile. Será otra visión, será otro tiempo, pero eso es lo que se dejó para el país, con orgullo y con dignidad de hombre invisible. No tengo palabras. General Albin Anaya, su candidatura presidencial. Sobre la candidatura, yo había fundado el Partido del Pueblo, era entonces el 2007 en Cochabamba, que ahora es el Partido para el Pueblo, con toda esta renovación que hemos hecho, y es precisamente con ese partido. Estoy yendo mañana a Cochabamba, precisamente a hacer una conferencia de prensa, por respeto al pueblo cochabambino, a mi tierra, donde se fundó el partido, y hemos renovado de tal manera que hemos conseguido que, si se ha criticado a los neoliberales y se está criticando a los neostalinistas, entonces tenemos una ideología que es la del patriotismo democrático, que se lo señalo solamente en 7 puntos importantes. Denominada patriótica democrática, ella abarca solo 7 componentes fundamentales. 1, su causa la verdad, porque la mentira mata, hombre invisible. 2, su base el trabajo organizado para desterrar el caos y la tiranía. 3, su sustento la justicia, la libertad y la honestidad. 4, su objetivo el imperio de la ley. 5, su conquista el bien común. 6, su complemento el ecumenismo, la responsabilidad, la autocrítica y la alteridad, aspectos que permitirán automáticamente un verdadero cambio colectivo en la sociedad. Y 7, su finalidad, reafirmar en el pueblo su vocación de servicio a la madre patria para devolverle la confianza y esperanza a toda la ciudadanía. Esta es la parte fundamental. Usted ha hecho alguna vez un comentario y dice que la gente tiene unos pesos en el bolsillo y no le interesa lo que venga después, no le interesa el futuro. Ya muy poca gente habla de la patria, hombre invisible. Poca gente piensa en su gente. Estamos más dedicados a ver la parte sectorial, los grupos, las camarillas, pero muy poca gente se preocupa por ese pueblo hambriento que hay que darle su pan, por ese pueblo desnudo que hay de darle vestido y por ese pueblo desamparado que hay que darle techo. Esta es una parte de lo que digo, que es un documento solo de 7 hojas que será conocida públicamente y que esperamos que se una la oposición para que haya un binomio. Yo creo que el poder de Evo Morales está no tanto en la plata, que son millones de dólares, en su campaña de 8 años y demás. Yo creo que su fuerza está en que es un candidato único, que si nosotros logramos poner otro candidato único, veremos cómo se inclina la balanza. Y esto lo hacemos con sentimiento patriótico, con la fuerza de nuestra sangre y la voluntad de nuestra alma. Y en esto yo quiero pedirle, porque sé que hay muy poco tiempo, 2 minutos para dirigirme a esa gente que yo aprendí con ellos desde niño en mi pueblo. Uyariguaychas llaqtamasis, Gangunajina Campuzuna Cani, Valle Patamanta Cani, Punatamanta Cani, Punata Sutikun, Chay Sumak Llaqtapi Noga Huachasqa Cani. Huchuyogaya hina wasipi yachargani, amaquella, amayuya, amasua cananchtia, Colegio Militar pi yachakuni, ama yunkuni purahuya cananchtia. Tukun soygomanta noga yanapaita munani, yankaita gangunapa munani, tukuipa munani, sumas runas quechuas hina, anchak llakta ruasunchak, sumak llakta ruamusunchak. Noga jueves día, Cochabamba Pecasaj, Charlamasunchaj, Tinkunusunchaj, Ancha agradeceyiche, Usato Kamakachi, un Dios ya na paso.
Miskisimi hashua simipi. Miskisimi. Usted habla el quechua y entendió perfectamente. Muchas gracias, general. Tiguna Camacacho. Y que tenga suerte y que ese su patriotismo y que ese su currículum pues pueda ser conocido por sus compatriotas y que el pueblo decida, porque los pueblos toman sus decisiones y después a llorar al río. Así es. Sea el Rocha o el Piraí o sea el Choqueyapo. Como estamos llorando ahora, espero que se le dé esperanza y un futuro más seguro, ni siquiera para nosotros. No quiero pelear mucho, aparte de pelear por nuestra libertad, por la suya y por el pueblo. Yo creo que hay que pelear fundamentalmente por tener un gobierno libre, hombre, invisible. Libre de rencores, libre de odio, libre de influencias foráneas, que no nadie esté con que su orden jefecito. Libre de mentiras. Libre de mentiras, de calumnias, de engaño, de traición. Eso es lo que se quiere primero, tener un gobierno libre, para que después nosotros estemos totalmente libres. Y sé que lo podemos conseguir si nos unimos y tenemos la fuerza. Solos individualmente no sacamos nada, pero sí unidos podemos tener con renunciamiento un gobierno que yo denomino de resurgimiento. General, muchas gracias, su mensaje final y su despedida, y habrá en el futuro alguna otra oportunidad y buenas noches. Buenas noches, le agradezco mucho. El Invisible iba a tratar el tema del Día de la Madre, después de esta breve pausa con nuestros auspiciadores en Radio Fides y Fides Televisión. El Invisible hoy, 27 de mayo, una noche fría, pero con el calor de las mamás nos sentimos todos muy cómodos. Gracias, mamás, por ser lo que son. ¿Y qué son ustedes? Tan simple, son todo. El Invisible regresa. Permiso.